Queridos amigos, bienvenidos a este su programa, El Evangelio Eterno. El pastor Gambetta compartirá con nosotros un hermoso estudio de lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo. Este estudio estará dividido en 3 partes. El día de hoy el pastor Gambetta iniciará con la primera sección. Sabremos que será de bendiciones para todos nosotros. Queremos recordarles, queridos amigos, que tenemos el folletito de la fe de Jesús y si alguno de ustedes desearía pedirlos, llame al número que aparece en pantalla y con todo gusto se lo mandaremos a su casa. También, queridos amigos, tenemos un bando de oración. Llámenos para pedir cualquier necesidad que usted tenga para incluirlo en nuestra cadena de oración. Sin más preámbulos, vamos a dar paso al estudio de la palabra de Dios a través de los labios del pastor Hugo Gambetta. Que Dios nos bendiga. Hola amigos, qué bueno es estar juntos nuevamente para estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la serie La Fe de Jesús y hoy nos toca la lección número 11, que lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca del día de descanso. Si tienes tu librito, La Fe de Jesús, te invitamos a que lo prepares. También tu Santa Biblia y un lápiz para anotar tus respuestas. Pero antes de abrir el libro sagrado de Dios, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos juntos. Amantísimo Padre y Dios, nos dirigimos a ti en esta hora, agradeciéndote, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Gracias porque tú respondes las oraciones. Hemos recibido tantas peticiones de personas que nos llaman, nos escriben con sus necesidades. Padre Santo, sé propicio a cada uno y dale según el deseo de su corazón, para gloria y honra de tu nombre. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu santo libro, háblanos tú a través de las páginas de este libro y que nosotros tengamos la humildad para decir, sí, Señor, es tu palabra, la acepto, estoy dispuesto a ponerla por obra. Guíanos tú, sé nuestro maestro en este estudio. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En nuestra última lección vimos sobre la santa ley de Dios y aprendimos que esta ley que fue dada por Dios mismo sobre el monte Sinaí, escrita sobre tablas de piedra con su propio dedo, es la norma de vida para el cristiano. No nos salvamos por guardar la ley. La ley nos señala lo que es bueno y lo que es malo, nos dice lo que es pecado, nos guía a Cristo para encontrar el perdón. Pero cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos da su Espíritu Santo y graba su santa ley en nuestro corazón. Eso es lo que nos dice la Escritura con respecto al nuevo pacto que el Señor hace con su pueblo. Hebreos capítulo 10, versículo 15 y 16. Nos atestigua esto mismo el Espíritu Santo cuando dice, este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, sobre sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor Jesús no solamente te perdona, también te da su Espíritu Santo para que grabe su santa ley en tu corazón. El Señor Jesucristo fue el que dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. San Mateo capítulo 5 y versículo 17 y 18. Dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un acento, ni un tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. Y versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que quebrante un mandamiento, dice el Señor Jesús. Estas mismas palabras de Cristo hallan eco
en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, él declara allí cuán importante es guardar esta santa ley de Dios. Dice el versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un mandamiento, en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amigo que me escuchas, si guardamos toda la ley pero ofendemos en un punto, somos transgresores, somos violadores de la ley. Y dice aquí que el que guarda toda la ley pero ofende en un mandamiento se hace culpable de todos. Jesús dijo: el que transgrede un mandamiento y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado. Pero el que los guarda y los enseña, éste será grande en el reino de los cielos. Sabes, de todos esos mandamientos que estudiamos en nuestra última lección, hay uno que de alguna manera el diablo se ha ensañado, el enemigo de las almas, con obliterar, borrar de la faz de la tierra. La mayoría de las iglesias enseñan a respetar a Dios y a guardar sus mandamientos. La mayoría de las iglesias nos dicen: no debes matar, no debes robar, no debes cometer adulterio, es malo la fornicación, es malo la idolatría. Es cierto, muchos cristianos no conocen verdaderamente esa ley de Dios. Hay millones de cristianos que nunca han leído en la misma palabra de Dios esos mandamientos. Nunca han leído que hay un mandamiento que dice, Éxodo capítulo 20 y versículo 3, el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes ni les rendirás culto. Millones de cristianos nunca han leído esto en la ley de Dios y sin saberlo, por ignorancia, tienen imágenes, se postran delante de ellas, les rezan a las imágenes, les prenden veladoras, les prenden velas, les piden que le hagan milagros. El Señor dice: ni de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra te harás imágenes, ni de Cristo, ni de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. De nadie debemos tener imágenes, porque esto es violación a la ley de Dios. Sin embargo, los que sí leen la Biblia, los cristianos evangélicos, cristianos de otras denominaciones, creen que no hay que tener imágenes porque es idolatría. Creen que no hay que tener otros dioses delante de Dios, que Él debe ser primero, que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, que hay que respetar a padre y madre, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio y no codiciar. Pero hay un mandamiento que la mayoría del mundo cristiano se olvida, y es el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios: acuérdate del día de reposo. Y en mi Biblia dice aquí al pie de la página, aquí equivale a sábado. Acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. ¿Por qué será que este mandamiento ha sido olvidado? ¿Por qué será que el mundo cristiano hoy en día, en lugar de descansar el sábado,
guarda el domingo. Si tú le preguntas a un cristiano que guarda el domingo, ¿por qué guardas el domingo? Seguramente te va a decir, bueno, lo guardo en honor de la resurrección de Cristo. Es cierto, Jesucristo resucitó un primer día de la semana, así declara la palabra de Dios. Lo puedes leer en San Marcos, el capítulo 16 y en el versículo 9. San Marcos, capítulo 16 y versículo 9, declara la Escritura, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Cristo resucitó un primer día de la semana. El mismo capítulo 16 de San Marcos, el versículo 1 dice, cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, vinieron muy de mañana el primer día de la semana al sepulcro, ya salido el sol, traían las especies aromáticas para ir a ungir su cuerpo. Mira qué interesante. El apóstol dice cuando ya había pasado el día de reposo. Según la palabra de Dios, el día de reposo es el séptimo día. Cristo resucitó el primer día de la semana. San Lucas, en el capítulo 23, nos habla acerca de la muerte del Señor Jesús. Nos dice en el versículo 50, había un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, que era miembro del concilio, varón bueno y justo, esperaba el reino de Dios. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los judíos. Y éste fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún nadie había sido puesto. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, el sábado. Fíjate, Cristo murió un viernes. Pilato fue y pidió el cuerpo de Jesús, lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo pusieron en un sepulcro nuevo donde nadie había sido puesto. Pero dice que era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Cristo murió a las 3 de la tarde. Entre que bajaron su cuerpo, consiguieron el permiso y lo llevaron, se estaba por poner el sol. Estaba por comenzar el día de reposo. Y dice, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y se les aparecieron dos ángeles que les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, pues ha resucitado. Noten, Cristo muere el viernes. Las mujeres compran las drogas aromáticas, los perfumes y ungüentos. Entre esas benditas y santas mujeres estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo, la bienaventurada Virgen María. Ellas prepararon lo necesario para embalsamar, preparar su cuerpo para la sepultura, pero como era el día de la preparación y estaba por comenzar el sábado, las santas horas del día de reposo estaban por comenzar, prefirieron dejar el cuerpo de Cristo, esa madre, prefirió dejar el cuerpo de su amado Hijo, sin la preparación para la sepultura, solamente lo envolvieron en una sábana, lo pusieron en el sepulcro. Descansaron el sábado según el mandamiento y el primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas para preparar el cuerpo para la sepultura. No hallaron el cuerpo de Jesús porque había resucitado. ¿Qué ejemplo para nosotros, amigos? Hermanos cristianos, qué ejemplo.
esas benditas mujeres, entre ellas la madre de nuestro Señor Jesucristo, prefirió dejar el cuerpo de su hijo sin la preparación para la sepultura, con tal de no violar el mandamiento de la santa ley de Dios. Yo sé que hay muchos cristianos que guardan el domingo hoy en día en honor de la resurrección de Cristo. Pero ¿sabes? Cristo guardó el sábado, no el domingo. En nuestra lección se nos dice claramente en la pregunta 4, ¿qué día respetó nuestro Señor Jesucristo? San Lucas, capítulo 4, nos dice en el versículo 16, y vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús nació en Belén, pero se crió de niño en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado, y el día de sábado, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. La costumbre de Jesús era guardar el sábado. Es más, fue Cristo el que instituyó el sábado. San Marcos, capítulo 2, nos dice en el versículo 27, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Jesucristo es el que hizo el sábado. Aquí dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Sabes tú que Jesucristo es ese Dios creador? El mismo que vino a morir por nosotros. Es el mismo que creó el mundo. San Juan en el capítulo 1 nos dice el versículo 1, 2 y 3. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el Verbo que estaba con Dios, que era Dios y que creó todas las cosas que fueron hechas? El versículo 14 de San Juan 1 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El que se hizo carne, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el creador que en el comienzo creó todas las cosas. La Biblia dice, según el mandamiento que leímos en Éxodo 20, en 6 días hizo Jehová, esto es Cristo, el Dios creador. En 6 días hizo Cristo los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, pero reposó el séptimo día. Cristo guardó el sábado en la creación. Mira, en la primera hoja de la Biblia, Génesis capítulo 2, nos dice, al terminar la creación, versículo 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Génesis 1:31, vio Dios, Cristo, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así acabó la creación, dice el versículo 1 del capítulo 2. Y el versículo 2 dice, y acabó Dios, y el Verbo era Dios, Cristo, y acabó Cristo en el séptimo día la obra que había hecho. Reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Bendijo Cristo al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La santidad del sábado, el haberlo apartado al séptimo día como el día de reposo, viene desde la misma creación del mundo. Por eso la semana tiene 7 días y no 8 o 10 o 6, porque Dios estableció el ciclo semanal, 6 días de trabajo y el séptimo día de reposo, para que nunca nos olvidáramos que Él es el Dios creador. Así que amigo, amiga que me escuchas, Cristo guardó el sábado, lo guardó en la creación del mundo, dándonos ejemplo. Y Él dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. En hebreo, hombre se dice Adán. El sábado fue hecho por causa del hombre, de Adán. Él se lo dio al hombre para que reposara así como Él reposó, dándonos ejemplo. Cristo guardó el sábado en la creación. Guardó el sábado cuando vino como hombre a vivir aquí
iba a la sinagoga, a la iglesia, los sábados, según su costumbre. Pero más aún, termina la obra creadora un viernes, descansa el sábado. Pero cuando vino a redimirnos, termina la obra redentora un viernes. En la cruz del Calvario, extendiendo sus brazos entre cielo y tierra, exclamó: consumado es. Y así expiró un viernes. Terminó la obra redentora, derramó su sangre preciosa ese viernes por ti y por mí. Descansó en la tumba el sábado, el día de reposo, y resucitó el primer día de la semana. Yo sé que hay muchos cristianos que guardan el domingo porque quieren honrar a Jesús guardando el día que Él resucitó, pero amigo, no es cuestión de guardar el día que Él resucitó. Si vamos a guardar el día que Él resucitó, ¿por qué no guardamos el día que Él murió? El viernes. Los musulmanes guardan el viernes, los judíos guardan el sábado y los cristianos guardan el domingo. Un momento, no todos los cristianos guardan el domingo. Yo guardo el sábado porque es el día que Cristo bendijo y santificó. Si vas a guardar el domingo porque Jesús resucitó en domingo, ¿por qué no guardas el viernes? Porque Él murió un viernes, derramó su sangre preciosa para salvarte. Gota a gota ese viernes cayó al pie de la cruz. Pero no es cuestión de guardar el día que Él murió o guardar el día que Él resucitó. Él te pide que guardes el día que Él guardó, el día que Él bendijo, el día que Él santificó, el día que Él mandó que se guardara. Él lo guardó en la creación y lo guardó en la redención. El sábado es el día del Señor. A lo largo de toda la historia, el sábado ha sido el día que Dios dio para sus hijos. Hemos estudiado la pregunta número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, en la 6. ¿Qué día guardaron los apóstoles después de la resurrección del Señor Jesús? Algunos dicen, bueno, el sábado fue hasta la muerte de Cristo, pero después de su resurrección, los apóstoles guardaron el domingo. No te equivoques, amigo, constata el registro. Los apóstoles siguieron guardando el sábado, aún después de la resurrección de Cristo. Hechos, capítulo 13. Dice el versículo 14, pasando de Perge, los apóstoles llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron un sábado y se sentaron. Se les dio la palabra, predicaron ese sábado en la sinagoga. Y dice que cuando terminaron, versículo 42, salieron de la sinagoga de los judíos y los gentiles, esto es, los que no eran judíos, les rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los creyentes siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaron de la palabra de Dios, de que perseverasen. Y al siguiente sábado, versículo 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Por qué no les dijeron los apóstoles no? Cuando los gentiles les dijeron, háblenlos el próximo sábado de esto a nosotros también. ¿Por qué no les dijeron, mañana domingo vamos a reunirnos y les vamos a hablar de la palabra de Dios? Porque aún después de la resurrección de Cristo, los apóstoles siguieron guardando el sábado. Hechos capítulo 16, dice allí que nuevamente, versículo 4, les enseñaban a guardar el santo sábado. Hechos capítulo 17, versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados les enseñó y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, les decía a él, es el Cristo, el Hijo de Dios. Hechos capítulo 18. Discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos.
El testimonio de la Escritura es claro. Aún los apóstoles siguieron guardando el sábado después de la resurrección. La pregunta número 7 dice, ¿y qué día se guardará por los redimidos en la tierra nueva? Esto es sumamente interesante. En la creación, Dios, Cristo, apartó el sábado. Su pueblo en el Antiguo Testamento, puedes leer todo el Antiguo Testamento, y el pueblo escogido, el pueblo judío, guardó el sábado. Cristo guardó el sábado cuando vino a esta tierra. Los apóstoles guardaron el sábado. La bienaventurada Virgen María guardó el sábado. El mismo Señor Jesús les dijo en Mateo 24, hablando de la destrucción de Jerusalén, que sucedería 40 años más tarde: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué les dijo que oraran para que no tuvieran que huir en sábado si ya no se iba a guardar el sábado? Obviamente Cristo creía y enseñaba que el sábado seguiría guardándose aún después de su muerte y su resurrección. Pero en Isaías capítulo 66 nos dice el versículo 23 y 24. Porque como los cielos nuevos, Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Aún en la tierra nueva que Cristo va a hacer para aquellos redimidos que le aman, sábado tras sábado iremos a adorar delante de su presencia. La pregunta es, si el sábado es el día de reposo, ¿de dónde entonces salió el guardar el domingo? ¿Quién lo cambió? ¿Te gustaría saberlo? Voy a tomar otra media hora extra tan solo para explicarte esto, de dónde vino el domingo. Por ahora hemos aprendido que el único día que Cristo bendijo y santificó es el Santo Sábado. Y porque yo amo al Señor Jesús, le obedezco guardando todos sus mandamientos, no para salvarme, sino porque Él me salvó. Porque Él me dice, San Juan capítulo 14 y versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú le amas, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a obedecerle? Siguiendo su ejemplo, siguiendo el ejemplo de su santa y bendita madre, siguiendo el ejemplo de los apóstoles. Te invito a que en esta hora oremos juntos y le digamos al Señor, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a poner en práctica lo que tú me enseñas. Oremos. Amante Dios, venimos delante de ti agradecidos por tu santa palabra. Gracias por haber aprendido que tú creaste el mundo, que no descendemos del mono ni de otros animales, sino que tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Gracias por el poder de Cristo, no solamente para crearnos, sino también para redimirnos. Y en esta hora queremos decirte que te amamos, que te aceptamos como único Dios, y te pedimos humildemente que escribas tu ley en nuestro corazón. Escribe tu santo sábado en la fibra de nuestro ser, y que estemos dispuestos a obedecerte porque te amamos. Bendice a cada persona que hoy por primera vez está escuchando esta verdad. Está en tu palabra. Dale un corazón dócil para aceptar lo que tú le dices y ponerlo por obra. Y a todos, ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de la boca de Cristo. Gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús te siga bendiciendo. Queridos amigos, hemos concluido la primera parte del estudio de lo que la Biblia enseña acerca del Santo Día de Reposo. El pastor Gambetta continuará la segunda parte y mientras tanto les dejamos saber que seguimos orando por sus peticiones. Hasta entonces, esperamos que la paz de Dios les acompañe. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este su programa del Evangelio Eterno. El pastor Gambetta continuará el día de hoy estudiando la segunda parte del tema titulado Lo que la Biblia enseña acerca del día de reposo.
Todos aquellos que deseen obtener este folletito de la fe de Jesús pueden ordenarlo llamando al número que aparece en su pantalla y con todo gusto lo mandaremos a la comodidad de su hogar. Deseamos que al estudiar la palabra del Señor en este día, el Señor Jesús pueda llenar nuestros corazones de bendiciones. Sin más preámbulo, dejamos la palabra en los labios del pastor Hugo Gambetta. Que el Señor Jesús te bendiga. Apreciados amigos, me complace saludarles una vez más y darles la bienvenida a este su programa, El Evangelio Eterno. Hoy vamos a concluir el estudio que comenzamos en nuestra última lección, esa lección titulada Lo que la Biblia enseña sobre el día de descanso. Es sumamente importante porque es que el mundo cristiano, que dice basarse todo en la palabra de Dios, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, está dividida con respecto al día de reposo. Hay algunos que dicen que el domingo es el día que se debe guardar. La gran mayoría del mundo cristiano observa el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Hay otros cristianos que también aman al Señor Jesús y dicen que el único día que Cristo bendijo y santificó fue el sábado. Y hay otros cristianos que dicen que no importa cuál día se guarde, cualquier día con tal que le dediquemos uno de 7 al Señor. Y todavía hay otro grupo de cristianos que dicen que no hay que guardar ningún día, que todos los días son iguales y que debemos servirle al Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cuál será la verdad? ¿Cómo se cambió el sábado por el domingo? ¿De dónde vino este cambio? Es un tema sumamente importante. Vamos a pedir la dirección de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos juntos. Amantísimo Padre y Dios, a través de Jesucristo nos acercamos a tu trono de gracia. Tú dijiste que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Y tú prometes dárnosla en abundancia. Te suplicamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender tu palabra, pero más aún, que fortifique nuestra voluntad para tomar decisiones que nos lleven a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Bendice a cada persona que hoy se ha unido a nosotros para estudiar juntos la palabra y que tu Santo Espíritu haga la obra en cada corazón para sellarnos para el día de la redención. Lo agradecemos, suplicándote por las peticiones particulares de cada uno de nuestros oyentes. Dales lo que más necesitan, la dirección tuya y la seguridad que su vida está en tus manos y tú los guiarás al puerto seguro. Lo agradecemos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. En nuestra última lección aprendimos que desde la creación del mundo nuestro Señor Jesucristo bendijo el séptimo día y lo santificó. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios. Y cuando dice Dios, sabemos que es Jesucristo el Dios creador, porque el Verbo fue el que creó todas las cosas, el mismo que se hizo carne. El apóstol San Pablo en Colosenses capítulo 1 nos dice que a través de Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Cristo y para Él. Y el apóstol San Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 1, declara que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados a través de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo es heredero de todo, dice el versículo 2 de Hebreos 1, y Él fue también el que creó el universo. Así que cuando nos habla que Dios creó el mundo y terminó todo, acabó Cristo, el Hijo, en 6 días la obra creada y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo.
bendijo Cristo el séptimo día y lo santificó. Génesis capítulo 2 y versículo 3, porque en él reposó de toda la obra que había creado. Nosotros vimos cómo el sábado fue el monumento recordativo de la creación, del poder creador de Cristo. Salmos 33 nos dice el versículo 6 y el 9, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, por el espíritu de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Qué tremendo poder hay en la palabra de Cristo Jesús. De su boca salió la orden y las cosas comparecieron. Y Él mismo estableció el sábado como monumento recordativo de que Él es el Dios creador. Aprendimos que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el verdadero pueblo de Dios guardó el séptimo día, el sábado, como el día recordativo de que Cristo es ese Dios creador. Adán guardó el sábado, Noé guardó el sábado, Abraham guardó los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel, Moisés, les enseñó a guardar los mandamientos de Dios. Dios probó a su pueblo en el desierto, les daba maná, pan del cielo, 6 días, pero el séptimo día no caía maná para enseñarles a guardar el santo sábado. El pueblo de Dios a lo largo de los siglos guardó el sábado. Muchos de ellos se rebelaron, violaron el pacto con el Señor, quebrantaron su santo sábado y Dios tuvo que permitir que vinieran castigos, que fueran llevados al cautiverio para que aprendieran a respetar, a guardar los mandamientos de Dios. Y así el pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, tuvo como señal el santo sábado, así como en el jardín del Edén. Dios le dio a todos los árboles del huerto a Adán y a Eva para que comiesen de ellos, pero se reservó uno y dijo: de él no comeréis. En el jardín del Edén la prueba de lealtad era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Después de la entrada del pecado, la prueba de lealtad era: Dios le dio al hombre todos los días para que trabajara, pero se reservó uno, el séptimo, para que el hombre reposara, para que el hombre guardara ese día en honor a Cristo Jesús. Y esa es la prueba de lealtad. En el Nuevo Testamento aprendimos que también Cristo guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, la bienaventurada Virgen María guardó el sábado. Aún después de la muerte de Cristo, sus seguidores siguieron guardando el sábado. Es interesante porque el mundo cristiano dice que se guarda el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Pero la palabra de Dios, el registro inspirado, nos muestra que los apóstoles siguieron guardando el sábado aún después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. El mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de la destrucción que vendría sobre Jerusalén, la cual acaeció en el año 70 después de Cristo, bajo el mando del general Tito, que llegó a ser emperador romano cuando destruyó la ciudad de Jerusalén. Cristo les había dicho en su sermón profético, San Mateo capítulo 24 y versículo 20, ¡ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá grande tribulación en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, dijo el Señor. Obviamente el Señor Jesús sabía que su pueblo iba a seguir guardando el sábado como día de reposo. Nada se encuentra en el Nuevo Testamento con respecto al cambio del sábado al domingo. Los apóstoles siguieron guardando el sábado décadas después de la resurrección de Cristo. Aún los evangelios que se escribieron varios años después de la resurrección de Cristo registran el sábado como el día de reposo. 59 veces se usa la palabra sábaton, reposo, día de reposo, para referirse al séptimo día de la semana. El primer día de la semana solamente se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento, y ninguna de esas veces
menciona que es un día de reposo, que es un día que se debe guardar en honor de la resurrección de Cristo. Los apóstoles, la iglesia primitiva, nada supieron de que habría de darse un cambio con respecto al mandamiento que Dios estableció desde la creación del mundo. Podríamos ver esos 8 versículos donde se menciona el domingo en el Nuevo Testamento. La Biblia no le llama domingo, le llama primer día de la semana. Y rápidamente vamos a verlos. San Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, el sábado, versículo 1. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El aspecto de él era como el relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Noten, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron las santas mujeres al sepulcro buscando el cuerpo del Señor Jesús. Este versículo menciona el primer día de la semana, pero nada dice con respecto a que se debe guardar en honor de la resurrección de Cristo, o a que Dios o Jesús o los apóstoles cambiaran el día de reposo del sábado por el domingo. Primer versículo. Vamos al segundo. San Marcos, capítulo 16. Dice el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro a la salida del sol. Nuevamente se menciona el primer día de la semana, el que sigue al día de reposo. Para los apóstoles que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Marcos se escribe alrededor de 25 años después de la resurrección de Cristo. Él dice: cuando pasó el día de reposo, el primer día de la semana, las mujeres vinieron al sepulcro. Nada sabía San Marcos 25 años más tarde de que la celebración del sábado hubiese sido transferida al domingo. Solamente nos dice que vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas para ungir su cuerpo. Tercer versículo que menciona el domingo en el Nuevo Testamento. San Marcos, capítulo 16 y versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Los discípulos ni siquiera creían que Cristo había resucitado ese primer día de la semana. Estaban tristes y llorando, reunidos en el aposento alto, por miedo a que los judíos los mataran a ellos también. Nuevamente, este texto no dice que hay que guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. No dice ni que Jesús ni los apóstoles lo cambiaron. Solamente dice que el primer día de la semana, habiendo Cristo resucitado temprano, se le apareció a María Magdalena. Ya van 3 versículos que mencionan el primer día de la semana. Vamos al cuarto versículo. Lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 y el versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Está hablando nuevamente de las mismas santas y piadosas mujeres. Si ustedes leen los versículos anteriores del capítulo 53, cuenta la muerte,
la sepultura de Cristo y cómo las mujeres no prepararon su cuerpo para la sepultura porque estaba por comenzar el Santo Sábado. Dice en el versículo 52, fue José de Arimatea a Poncio Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándolo de la cruz lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto aún a nadie. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo, el Santo Sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañanita, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Noten, las santas y piadosas mujeres, entre ellas la madre de nuestro Señor Jesucristo, prefirieron estas mujeres dejar el cuerpo de su amado Señor, de su Hijo, sin la preparación necesaria para la sepultura, sin el ungimiento, sin el preparar el cuerpo con tal de no transgredir el mandamiento de Dios. El apóstol San Lucas está escribiendo alrededor del año 57 después de la era cristiana, casi 30 años después de la muerte y resurrección de Cristo, y él dice: y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si este mandamiento ya no habría de guardarse, si este mandamiento ya fue cambiado, ¿por qué entonces San Lucas no aprovecha y dice, bueno, ellas lo guardaron porque eran judías, pero nosotros ahora ya no guardamos este mandamiento, porque ahora guardamos el domingo en honor de la resurrección? Nada de eso está mencionado en la palabra de Dios. Ya hemos visto 4 versículos que mencionan el primer día de la semana y los 4 dicen exactamente lo mismo. Nada dicen estos versículos con respecto a un cambio del día de reposo. Lo único que hablan es que las mujeres vinieron el primer día de la semana al sepulcro. Vamos a ver los otros 4 que quedan. 2 más se encuentran en el Evangelio según San Juan y hablan también de la resurrección de Cristo. San Juan capítulo 20 y versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Nuevamente, este pasaje lo único que cuenta es que María Magdalena fue el primer día de la semana al sepulcro. Ese es el número 5. Versículo número 6 que menciona el día de reposo. Allí mismo, en San Juan, capítulo 20 y versículo 19. Cuando llegó la noche, el atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Nuevamente aquí menciona que ese primer día de la semana Jesús se apareció a los discípulos. Como dice, estaban reunidos. Alguno podría decir, bueno, ahí está, los discípulos estaban reunidos celebrando la resurrección. No te apresures a esa conclusión, amigo, porque dice, estaban reunidos por miedo de los judíos. Es más, ni siquiera creían que él había resucitado, como ya leímos anteriormente. Aunque María Magdalena y las otras mujeres vinieron y les contaron de los ángeles, dice que ellos decían que eso eran visiones que ya habían tenido y no les creían hasta que Jesús se apareció y se puso en medio de ellos. Hemos visto 6 versículos que mencionan el domingo en el Nuevo Testamento y ninguno de ellos mencionan el cambio del día de reposo. Nos quedan 2 versículos más. Ya nosotros vimos en el libro de Hechos que hay un sinnúmero de pasajes que mencionan cómo los apóstoles siguieron guardando el sábado, predicando el evangelio cada sábado, tanto a judíos como a griegos. Tenemos entonces un versículo más en Hechos capítulo 20,
donde se menciona el primer día de la semana, y dice así, Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los judíos contaban el día de puesta de sol a puesta de sol. Si Pablo el primer día de la semana predicó hasta medianoche, estamos hablando del sábado, lo que nosotros llamaríamos el sábado por la noche. Después de la puesta del sol comienza el primer día de la semana y Pablo predicó hasta la medianoche. No era un domingo de mañana, era un sábado por la noche. Se habían reunido el sábado, habían estado juntos y como Pablo partía al día siguiente, era una reunión de despedida. Tuvieron una cena partiendo el pan. Algunos podrían decir, bueno, estaban celebrando la Santa Cena. Es cierto, podría haber sido la Santa Cena que ellos estaban celebrando. Sin embargo, en el libro de Hechos se nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 46, perseveraban los discípulos unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan todos los días. La expresión partir el pan se refiere a tener una comida juntos. La misma expresión la encontramos en San Lucas, en el capítulo 24, cuando los discípulos iban camino a Emaús y llegaron a la casa, no habían reconocido al que venía caminando con ellos. Y entonces dice en el versículo 30, aconteció que estando ellos sentados con él a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de ellos. Y ellos volvieron y le contaron a los discípulos y dice, ellos contaban, versículo 35, las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El partir el pan no se refería a una santa cena, se refería a una comida, una cena normal donde ellos se sentaron y cuando Jesús bendijo el pan, lo reconocieron y allí se dieron cuenta que era el Salvador. Nuevamente la expresión partir el pan se refiere a una comida y en este caso, Hechos capítulo 20 y versículo 7, estaban reunidos para partir el pan, una comida de despedida porque Pablo predicó hasta medianoche e incluso dice que un muchacho se cayó de la ventana y luego que Pablo lo resucitó, dice en el versículo 11, después de haber subido y partido el pan habiendo comido, habló largamente hasta el alba y así salió de camino. Ese primer día de la semana predicó la noche entera y luego el domingo por la mañana salió de camino hacia la próxima ciudad donde él iba. Nuevamente, nada dice de que estaban reunidos para celebrar la resurrección, nada dice de que estaban guardando el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Y el último pasaje donde menciona el primer día de la semana lo encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en su casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La instrucción del apóstol Pablo es, cada primer día de la semana, cuando ustedes hacen los planes para el gasto de esa semana, los cristianos trabajaban hasta el viernes recibían su pago. El sábado iban a la iglesia, descansaban, no hacían negocios en sábado, pero el primer día de la semana, dice Pablo, cuando hagan sus negocios, cuando aparten su dinero, tomen algo aparte en su casa y guárdenlo para que cuando yo venga no tenga que pedirles ofrenda para los santos que están en necesidad en Jerusalén. Nada dice este versículo de que hay que guardar el domingo, el primer día de la semana, en honor de la resurrección de Cristo. Solo menciona la instrucción de apartar algo en su casa para la obra del Señor.
Acabamos de ver los 8 versículos, los únicos 8 en todo el Nuevo Testamento que mencionan el primer día de la semana, y nada dicen de que se transfirió la solemnidad del sábado al domingo, nada dice que se debe guardar el domingo en honor de la resurrección, nada dice que el domingo sea un día santo, un día que debe ser observado, ni dice que Cristo ni los apóstoles cambiaron el sábado por el domingo. La pregunta es, ¿de dónde entonces vino el cambio? ¿Sabes tú que estaba profetizado? ¿Sabes tú que la palabra de Dios hablaba de una gran apostasía que vendría entre el pueblo de Dios? Se apartarían de la verdad, escucharían doctrinas erróneas y el engaño se metería dentro de la iglesia. Después que los apóstoles murieron, falsos maestros entraron y poco a poco la verdad de Cristo se fue cambiando por el error. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Prácticamente todos los libros del Nuevo Testamento amonestan contra esta apostasía. Cristo mismo dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cristo mismo amonestó, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrá falsos profetas, falsos maestros que engañarán a muchos. La palabra de Dios profetizaba una gran apostasía, y esto se cumplió, mi amigo. En nuestra próxima lección vamos a ver cómo el diablo se encargó de obliterar, de pisar, de pisotear el mandamiento que nos recordaba a Cristo como Dios creador y Dios redentor, porque Jesús guardó el sábado en la creación, reposando, bendiciéndolo y santificándolo, y cuando vino a redimirte a ti y a redimirme a mí, también descansó. Terminó la obra redentora un viernes, expirando en la cruz del Calvario, y descansó en la tumba el sábado, como señal de que su obra había concluido, la salvación estaba sellada. Así, mi amigo, Jesús quiere que tú descanses en Él, que reposes en Él sabiendo que tu salvación está garantizada. El sábado es símbolo de ese reposo en Cristo. Hebreos capítulo 4. Que el Señor Jesús te ayude a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy y a obedecer no a los hombres ni mandamientos de hombres, sino tan solo el mandamiento de Cristo. Concluyo con este versículo. Jesús les dijo a los fariseos, a los escribas y sacerdotes de su época, San Mateo 15, versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No sigas mandamiento de hombres, sigue el mandamiento de Cristo Jesús. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. Que el Señor Jesús te bendiga. Queridos amigos, finalizamos la segunda parte del estudio de lo que la Santa Palabra del Señor nos enseña acerca del día de reposo. El siguiente estudio, el pastor Gambetta concluirá esta serie de 3 estudios en donde hemos recibido tantas bendiciones al descubrir cuál es el verdadero día de reposo del Señor. Queremos informarles nuevamente, queridos amigos, acerca de nuestra página electrónica en www.elevangelioeterno.com. Hasta la próxima, queridos amigos, y la paz de Jesús les pueda